It's 3:50 in the morning. We're in the Airbnb where we spent the last couple of days in Mexico City. We're off to the UK. As you can see, all of our life is in these few suitcases. Karen is very stressed because she's very sleepy. Si muchos de ustedes no nos conocen, se preguntarán por qué estamos haciendo este video. Pues resulta que nosotros vivíamos en México y vendimos todos nuestros muebles para irnos a vivir a un país asiático. Pero antes de ir allá, decidimos ir a Reino Unido a visitar a la familia de mi esposo. Tuvimos que salir de Ciudad de México para posteriormente ir a Houston, luego a Toronto, Canadá y finalmente a Londres. Ya son las 4:21 de la mañana y estamos esperando para que podamos documentar las maletas. Trajimos 3 maletas, las podemos llevar con nosotros a bordo y estamos aplicando la de tener el abrigo y los suéteres para que no nos pasemos del peso. Son las 10:20. La primera conexión es en Houston y estamos esperando aquí porque posteriormente vamos a ir a Toronto y después a Londres. El problema es de que yo ya pasé migración, ya pasé seguridad y ya estoy casi llegando a la sala para esperar el siguiente vuelo. No encuentro a Dave, no sé dónde está. La última vez que nos vimos fue en migración y empecé a dudar y empecé a pensar, tal vez él ya se vino a la sala y yo solo estoy aquí perdiendo el tiempo, entonces mejor me voy. Hasta ahorita se me ocurre acceder a la red de Wi-Fi, o sea, soy una tonta. Ya le estoy llamando a ver si me contesta. Ya vi que él se conectó a Wi-Fi y me estaba preguntando dónde estaba. Soy una estúpida. No sé por qué no lo hice antes. Son las 12:09 y estamos a punto de abordar el avión para irnos a Toronto, que es el siguiente destino. I wanted to buy a bottle of water. $4.20 for a bottle of water seems insane, but they do seem to have water fountains. So if you have an empty bottle, then keep it and you can have free water. Vamos a estar volando 4 horas, ¿no? 4 horas a Toronto. We've just arrived in Toronto. No idea where our luggage is. Hopefully it's been forwarded direct to London, but we'll worry about that later. More importantly, water here is $3 Canadian, and a Canadian dollar is worth less than an American dollar. Points for Canada. Miren esto. Puedes solo poner tu tarjeta aquí y ya. It's normal in England. It's just Mexican. Para mí no es normal. Nuestro vuelo está a punto de salir casi. Falta 1 hora, más o menos son las 7 de la noche. Son las 7 horas en el avión. Quería contarles que porque nos salió barato el vuelo, teníamos que pagar maletas extras. Nosotros ya sabíamos que teníamos que pagar ese costo de las maletas, que en realidad iba a ser como no más de $120 por un total de 3 maletas. Nosotros estamos volando con United y nos salió de sorpresa. Estos vatos nos dijeron que teníamos que pagar $600 por las maletas. O sea, ¿qué pedo? Nos sorprendió muchísimo. Yo ya me estaba poniendo enojada. Imagínense a las 4 de la mañana y te salen con que tienes que pagar $600 por unas maletas, que es lo que cuesta casi igual que lo que nos costaron los boletos. Les dijimos, hay que calmarnos, no hay que agitarnos, no hay que acelerarnos, no hay que molestarnos. Le dijimos que eso no es lo que nosotros habíamos visto en internet. Afortunadamente terminamos pagando $100 más o menos. Así que si ustedes encuentran vuelos baratos, asegúrense que no les vayan a cobrar las maletas, o que si les cobran las maletas, que no sea tan caro. Así que chavos, seguimos con el viaje. Quédense con nosotros, les vamos a mostrar hasta nuestro destino final, que es Londres. Ya llegamos a Reino Unido, ya estamos en Londres, salimos del aeropuerto, nos subimos al metro, o como le llaman aquí, al underground. Mala suerte que tuvimos es que tuvimos que salir del metro para hacer conexión a la siguiente estación. El problema aquí es que caminando tenemos que hacer 25 minutos y es por eso que estamos aquí esperando en la parada para subirnos al camión con todas estas maletas. Vamos a vivir la experiencia de subirnos al típico camión londinense, al bus londinense, que en todos lados lo vemos, en los sofás, en las cafeterías, en todos lados. Aquí viene, señores.
Buenos días amigos, ya acabamos de llegar a Reino Unido. Para los que no saben, mi esposo es de Reino Unido. Estábamos viviendo en México y vinimos a pasar 2 meses de vacaciones aquí a su ciudad natal. Ahorita nos encontramos en Starbridge, que es donde Dave nació. Es una ciudad súper bonita. Dave dice que es un pueblo, para mí no parece nada pueblo. Es muy interesante todo lo que estamos viendo y hoy vamos a tener el primer día en Starbridge. ¿Cuáles van a ser mis impresiones? Y estoy aquí con mi suegra. Ella es mi suegra, la mamá de Dave, y vamos a pasar un día juntas porque Dave está trabajando. Estamos iniciando nuestra mañana con un desayuno totalmente inglés. Tenemos aquí nuestro English breakfast. Can you tell us what's an English breakfast? Okay, so you've got baked beans in tomato sauce, mushrooms, fried egg, grilled tomato, sausage and bacon. Okay. Sometimes you can have black pudding and toast and a cup of tea. A cup of tea. You need to have the cup of tea with your English Oh, breakfast. very important cup of tea. Fallé porque yo pedí una taza de café y mi suegra nos está diciendo que para que sea totalmente inglés debemos de pedir también el té. Este costó 3 libras con 95 centavos, precio razonable, muy razonable para la ciudad en donde estamos. Este desayuno les saldría en Londres en mínimo 6 libras. Son las 6 de la tarde y para no perder la costumbre vamos a ir a un bar ahorita, o como le dicen aquí, a un pub. Pero la verdad estoy muy sorprendida, ya había venido aquí pero estoy disfrutando cada momento y ya saqué mi primer poquito dinero. Bien me debes. ¿Qué te debo? ¿Ese dinero? ¿Por qué? Me lo tienes que transferir en... Sí es cierto. Sí es cierto, Dave me prestó dinero. Miren, aquí están las famosas libras carísimas. Esta nada más me sobran 30 libras. Ayer saqué 40. Pues vámonos al siguiente destino, que es un pub totalmente británico. Quiero comentarles que en la ciudad de donde es Dave se llama Starbridge. Es un pueblo que tiene más o menos 60,000 habitantes. Imagínense, es más pequeño que mi pueblo donde yo crecí, que fue en Tula. En Tula tiene más o menos como 100,000 habitantes ahora. Es un pueblo muy bonito. A mí me gusta mucho, aunque Dave dice, ay no hay nada que hacer aquí, pero a mí me gusta mucho. Todo es totalmente diferente. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a un pub. Dave me dijo que está súper chido porque es muy tradicional. Vamos a ver de qué nos está hablando. Quiero mostrarles un tip muy importante. Si ustedes vienen a Reino Unido, no solo pidan una cerveza, la palabra es una pinta, que es este vaso. Es este vaso, obviamente en inglés sería a pint. Podemos ver a un borracho. Así se ven los borrachos locales. Vinimos a un restaurante indio porque, por si no lo sabían, la comida india es muy típica aquí en Reino Unido. Entonces, obviamente en el primer día teníamos que hacer esto. Me está diciendo Dave que esto es realmente picoso. Se atreve a decir que es más picoso que la comida mexicana. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a extrañar la comida mexicana? Hay salsas, hay tostadas y todo se comparte. Es igualito. La única diferencia es que es más caro, amigos. Es más caro. Y bueno, este fue mi primer día estando en Reino Unido, en el pueblo de mi esposo. Me lo he pasado súper bien estando con su mamá y después con los amigos de Dave. Son muy divertidos. Quédense pendientes para el siguiente video, va a estar súper padre. Hay un montón de cosas que quiero hacer. Quiero mostrarles cómo es vivir, cómo es vivir en Reino Unido. Y bueno, yo me voy a quedar con mi sidra, que por cierto es muy común. Suscríbanse si les gustó. Adiós.